Hola, muy bienvenidos y bienvenidos a todas y todos a un nuevo Integrados, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Matanza, integrando a las 5 carreras que tiene el departamento. Hoy con el turno de la gente de Relaciones Públicas vamos a estar hablando de un tema más que interesante, los retos para los futuros profesionales o para los profesionales en acción con la pospandemia. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que aprendimos de esta pandemia? ¿Hacia dónde viró el mercado? ¿Hacia dónde las competencias de los futuros profesionales y de los profesionales en curso? Así que bueno, de estos temas y de muchos más vamos a estar hablando en el programa de hoy. Como siempre te digo, integrados este año de festejo porque cumplimos 10 años al aire de nuestra querida Radio Universidad, así que vos en cualquier parte del mundo donde estés nos podés escuchar en vivo hasta las 10 de la mañana, www.fm891.com.ar. Allí pones play y nos escuchás en cualquier parte del mundo donde te encuentres. Y si no, después vas a buscarnos a nuestro canal de YouTube, nos buscás como Integrados UNLAM y allí en Conversaciones Integradas podés ver la imagen, el acceso a material, los currículum completos de nuestros invitados y disfrutarlo cuando quieras, como me gusta a mí decir, a la carta, on demand, ¿no? Todo el ciclo 2020 y el ciclo 2021. Dicho todo esto, te comento también que ya sabés, nuestros amigos de Facebook, Twitter e Instagram nos encuentran como Integrados RU. Mi nombre es Florencia Romano y hasta las 10 de la mañana estamos en el aire de la universidad. Diana García, Angélica Álvarez, Mariela de la Hoz en la producción, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, Luciano Galperín con las redes sociales y obviamente gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la universidad y a la Secretaría de Medios que nos permite estar haciendo Integrados hace 10 años. Vamos sin más a recibir a nuestros invitados. Ezequiel Sagrado, magíster en Relaciones y Negociaciones, así se dice, Ezequiel, internacionales, licenciado en Relaciones Públicas, se desempeña como jefe de departamento en el Instituto de Cooperación Internacional de nuestra universidad, es docente y es coordinador de la licenciatura en Relaciones Públicas y la Tecnicatura en Ceremonial y Protocolo de la UNLAM y siempre nos acompaña cuando hablamos de Relaciones Públicas en Integrados. Ezequiel, bienvenido. Hola Potencia, hola el equipo, hola a todos y gracias a los invitados del día de hoy que nos están acompañando en este nuevo programa. Gracias, Ezequiel. Vamos a recibir al lujo que tenemos de estos invitados internacionales y además de internacionales la carrera que tienen y todo lo que saben de relaciones públicas. Desde España recibimos a Ana Almanza Martínez, docente de grado y posgrado, profesora titular del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad, tutora y directora de tesis en el doctorado interuniversitario en comunicación, directora de proyectos de grado y posgrado, autora de libros y diversos artículos científicos, investigadora principal en el proyecto de investigación Observatorio de los Gabinetes de Comunicación en Andalucía, editora de la Revista Internacional de Relaciones Públicas, coordinadora del Máster Oficial Dirección Estratégica e Innovación en Comunicación, secretaria de la Comisión Académica en Málaga del Doctorado Interuniversitario en Comunicación y coordinadora de programas internacionales con organismos europeos e iberoamericanos. Y un placer recibirte, Ana, bienvenida. Pues un placer estar aquí, un placer participar en esta mesa y en este proyecto tan interesante que cumple ya 10 años. Es increíble, muchas veces se dice que a la ciudadanía lo único que le interesa son las cuestiones más sensacionalistas y bueno, la existencia de este programa viene a demostrar lo contrario. Productos bien elaborados, productos de calidad también interesan y ha permitido ese interés y ese trabajo bien hecho que el programa se mantenga 10 años, una década, que no es nada. Así que un placer estar, aunque sea 10 años después, en esta mesa. Será la primera intervención de muchas otras, Ana, te vamos a comprometer. Así que muchísimas gracias por tus palabras. Desde Brasil recibimos a Andreia Silveira Ataides, es doctora en Comunicación Organizacional, máster en Gestión y Marketing Estratégico y licenciada en Comunicación Social y Relaciones Públicas. Ha ejercido la docencia y la gestión académica por 25 años en la Universidad Luterana de Brasil, es profesora de grado en Comunicación Social en las facultades de Tahuara en Brasil, fue miembro de la Junta Ejecutiva de la Asociación de Prensa Riograndense, es consejera ejecutiva
del Consejo Federal de Profesionales de Relaciones Públicas, es coordinadora de integración con América Latina y presidenta de la asociación, fue presidenta del Consejo Regional de Profesionales de Relaciones Públicas Río Grande do Sul de Brasil y actualmente es asesora de Relaciones Internacionales de la universidad. Coordina en Brasil la investigación Monitor Intercultural Latinoamericano de Comunicación, promovido por la Asociación Europea de Educación e Investigación en Relaciones Públicas, y también es líder del grupo de investigación sobre comunicación estratégica y relaciones públicas y coautora del artículo Fake News y Relaciones Públicas en América Latina. Un placer, Andrea, recibirte y que estés con nosotros en este programa. Muchas gracias, Florencia, muchas gracias. Para mí, como dice Ana, es un honor estar con vosotros porque, bueno, 10 años son 10 años, no es un día, ¿no? Y es muy importante entonces compartir, y especialmente junto con mis amigos Ana Almance y Alejandro, ¿no? Que está como Alex. Y bueno, un placer también conocer Melody y Ezequiel, un gusto. Gracias, Andrea. Ya lo nombraste, lo presentabas, Alejandro Álvarez Nobel, posee un postdoctorado en Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, es doctor en Comunicación Organizacional, es máster en Gestión Estratégica e Innovación en Comunicación, es especialista en Investigación en Comunicación y licenciado en Comunicación Social, es profesor ayudante, doctor en la Universidad de Málaga y director de la Latin American Communication Monitor, promovido por la Asociación Europea de Educación e Investigación en Relaciones Públicas. Forma parte de la Comisión Directiva del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la Argentina, es integrante de la Asociación Latinoamericana de Investigación en Campañas Electorales y Comunicación Política, es autor de diversos libros, entre ellos Comunicación Estratégica y sus retos, Fake News, Confianza e Información para la Toma de Decisiones, Liderazgo, Satisfacción, Estrés y Compromiso Laboral, y ha publicado cerca de 80 trabajos entre capítulos de libro, artículos científicos, ponencias, artículos de divulgación, y desde Argentina para el mundo, un placer recibirlo a Alejandro en nuestro programa. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, el placer es mío, estar en la radio, estar de aniversario y además estar con lo que ya casi podríamos decir la escuela malagueña, ¿sí? de comunicación estratégica. Porque bueno, si una Escuela malagueña de Relaciones Públicas, Alejandro, Escuela de Relaciones Públicas. De Relaciones Públicas, así es. Bueno, nada, un abrazo y feliz de poder compartir este momento con ustedes. Gracias, Alex. Y Melody Galanti es magíster en políticas públicas, diplomada en políticas públicas para el desarrollo local y regional, es licenciada en relaciones públicas, se desempeña como docente de locución y oratoria, coordina el equipo pedagógico del sistema de tutorías del Departamento de Ciencias Económicas, es integrante de la dirección de graduados en nuestra universidad. Melody, un placer recibirte, bienvenida. Bueno, Florencia, un gusto. Hola a todos, también un gusto conocerlos. La verdad, un placer poder formar parte de este panel de colegas tan interesantes con currículums también tan vastos y tan extensos y tan metidos con el panorama de nuestra profesión hoy por hoy, ¿no? Y qué lindo que puedan venir a nuestra universidad, lo digo como graduada de la UNI, el programa Integrados para los estudiantes y graduados de la carrera de Relaciones Públicas, y para todos los del departamento, sin dudas es un programa importante donde nos vamos actualizando y viendo a profesionales en el campo, así que un placer formar parte hoy también de este programa, Florencia. Gracias, Melody. Bueno, y esa es la idea, entre otras cosas, de Conversaciones Integradas, de poder conocer la realidad también de cómo se vive en otros países, los desafíos, en este caso, de la profesión que vamos a hablar post-pandemia y demás, ¿no? Por dónde ha virado, por dónde va ahora el métier y el quehacer profesional del relacionista público. Ezequiel, lo hemos conversado alguna vez y sin dudas todavía no hemos visto los alcances que tiene la pandemia o lo que ha dejado, pero ya se vislumbran algunas luces y algunos atisbos por donde el profesional debe empezar a mirar, y sin duda la tecnología, el Big Data y los desarrollos tecnológicos están marcando ahí un camino, ¿no? Así es, Flor. Bien, como decís vos, o sea, hoy por hoy un reto que tiene el profesional de las relaciones públicas, nada más y nada menos que adecuarse a este nuevo contexto digital, que si bien ya lo conocemos, es un contexto digital en el cual hay mucho más contacto y todo el mundo puede acceder, ¿no es cierto? Y de esta manera nosotros lo que tenemos que ver como profesionales de las relaciones públicas es que debemos tener una mejor gestión estratégica de la comunicación. ¿Qué significa esto?
para el público que me está escuchando, bueno, el que lidera la comunicación tiene que tener un comportamiento completamente distinto. La visión que tiene que encarar tiene que ser una visión mucho más integral de la comunicación digital. ¿Qué conlleva? Que tiene que capacitarse en las nuevas tecnologías, en los medios de comunicación diversos que hay, en el cual permite segmentar a los diferentes públicos y uno puede analizar qué público está en cada espacio, en cada red social, y de esa manera poder medirlos y tener claramente un análisis del famoso Big Data, ¿no? De los datos masivos que uno pueda acceder. Y claramente tener una vinculación mayor con las diferentes organizaciones. Eso es lo que hoy por hoy, a grandes rasgos, como para un tentativa inicial, tenemos que tener como profesionales de las relaciones públicas. Claro, una mirada más, digamos, interdisciplinar, ¿no? Aprender también a trabajar con otras disciplinas que aporten también a la profesión. No sé quién quiere continuar con la idea. Yo no sé hasta qué punto es interdisciplinar, porque la evaluación en relaciones públicas siempre ha sido necesaria. Estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba Ezequiel, que tenemos la digitalización, que ya era un fenómeno previo a la pandemia, pero es cierto que durante la pandemia se ha intensificado por parte de todas las organizaciones y es necesario. Bueno, Alejandro es experto en evaluación y la evaluación, la medición es necesaria, es un reto que tiene toda la comunicación, las relaciones públicas incluidas, pero no sé hasta qué punto es interdisciplinar la evaluación. Quiero decir, la evaluación en relaciones públicas es un clásico y es algo inherente a las relaciones públicas, son una pata fundamental de las relaciones públicas y siempre lo han sido. Sí, en ese caso me parece que lo que desafía la pospandemia, y además es algo que venimos viendo desde hace muchos años, con la profesora Andrea Taide participamos de un proyecto de investigación que es el Latin American Communication Monitor, y creo que un denominador común, y es un poco lo que me parece que quiere comentar Ana, es la necesidad de una mayor profesionalización, ¿no? Y esa mayor profesionalización implica procesos de planificación estratégica que sin duda tienen que considerar también a la evaluación como una etapa fundamental, ¿no? Porque ha sido siempre como la etapa más pobre, ¿no? La con la que llegamos con menos fuerza, quizás porque hemos asumido que los procesos de planificación eran como más lineales, y hoy la vorágine con la que nos enfrentamos, los procesos de crisis constante y permanente, nos hace que tengamos que estar todo el tiempo midiendo y evaluando los contextos, los escenarios, el desempeño de los públicos, como muy bien decía Ezequiel, para tomar decisiones, ¿no? Y eso sin duda requiere de profesionales y de una mayor profesionalización de nuestro ejercicio de las relaciones públicas. Totalmente. ¿Andrea? No, y además de eso me parece también interesante agregar una otra situación que dice respecto en este momento de pandemia, que es la escucha activa. Pienso que es muy importante porque estamos todos así aislados, ¿no? Físicamente, solamente enfrente de una pantalla de computador, de ordenador, y lo que pasa es que ¿cómo hacemos para realmente estar más cercano de las personas o de hacer con que nuestros públicos se sientan más cercanos de nosotros? Entonces me parece que también este proceso de planificación y de mensuración, sí, Ale, nosotros necesitamos también para hacerlo bien, escuchar y bueno, y como comunicadores que lo somos, nuestra tendencia siempre es hablar. Claro. Y ahí entonces tenemos que hacer el proceso al revés, ¿no? Entonces para mí me parece un gran reto que tenemos como relacionistas, realmente es aprender a oír bien para hacer con que las personas se acerquen más de nosotros. Totalmente. ¿Ana? Sí, claro, escuchar a los públicos, por supuesto. Y yo quería añadir otra idea. En estos momentos en los que vivimos, pandemia o pospandemia, sin duda una necesidad que tiene todo tipo de organización es crear confianza, conseguir esa confianza, conseguir esa credibilidad que tan mermada se ha visto con todo este proceso. Si hablo del ámbito institucional, pues es lógico, pero también en otros ámbitos, también la pandemia también
ha dañado la confianza y la credibilidad. Y claro, las relaciones públicas son una herramienta extraordinaria para trabajar esa confianza y esa credibilidad que tanta falta hace. Por lo tanto, quizá ahora más que nunca las relaciones públicas son importantes, siempre lo han sido, pero ahora estamos en un momento determinante. Y en esta línea quiero señalar 2 estudios que vienen a confirmar esto que estoy diciendo, no de la pandemia del COVID, sino de la crisis económica que se vivió en España durante años, que empezó en el 2008 y que fue larga. Bueno, pues todos los estudios vienen a coincidir, hay una tesis doctoral sobre el tema, o también los estudios de la asociación DIRCOM, vienen a confirmar que efectivamente en estos momentos de crisis dura es cuando más se ha valorado la gestión de las relaciones públicas y la gestión de la comunicación en las organizaciones, porque todo el mundo se ha dado cuenta que lo necesita, porque necesita recuperar esa credibilidad y esa confianza perdida. Entonces creo que tenemos una oportunidad, las relaciones públicas, los relacionistas públicos, tenemos también una oportunidad en este momento tan complicado que estamos viviendo. Ya les doy la palabra, Melody y Alex, les cuento a todos nuestros oyentes y después que nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, que estamos hasta las 10 de la mañana en la radio de la universidad, www.fm891.com.ar, en cualquier parte del mundo donde estén, ponen play y nos escuchan en vivo, y después pueden ir a nuestro canal de YouTube, buscarnos como Integrados UNLAM, y allí reviven todo el programa de conversaciones integradas y tienen acceso a material para que puedan leer y profundizar la temática del día, conocer nuestros invitados, y les queda ahí la grabación para cuando quieran disfrutarlo. Melody, voy con vos y con estas ideas que veníamos conversando hoy, hablando de este desafío del profesional post-pandemia. Sí, me quedaba un poco con esta idea que comentaba Andrea, ¿no? Que hablaba de esta idea de escuchar. Yo soy profe en la Universidad de Oratoria y estamos siempre desarrollando estas habilidades, ¿no? Que son tan importantes como hablar en público, ¿no? Y hacerlo como profesionales. Y digo, pensando desde la visión de las marcas, de cómo tuvieron que también las empresas y los gobiernos, las gestiones gubernamentales, también salir a hablar en el marco de una pandemia, de cómo tomó relevancia, conectando con esto que decía Ana, la visión de la comunicación, que quizás las relaciones públicas muchas veces estuvieron muy asociadas, ¿sí? a la empresa privada, a la gestión privada, y cómo la pandemia de alguna manera develó que los gobiernos no pueden prescindir de la comunicación y no pueden prescindir de la gestión con sus públicos, no pueden dejar al libre albedrío, digamos, cómo funciona, porque eso no es planificación, y cuando no hay planificación hay muchos errores de comunicación y sobre todo hay mucha desinformación, y un poco esto que comentaba Ana, cómo las personas desde hace muchísimos años vienen también reclamando mayor transparencia en las gestiones gubernamentales, queriendo saber más sobre las empresas, conociendo hoy por hoy a los CEOs como desde sus historias personales, ya no tanto desde lo corporativo. Digo, hay una conexión mucho más cercana que obviamente posibilitan las redes sociales, y creo que es un gran desafío para nosotros como relacionistas públicos poder estar en estos lugares, también transfiriendo nuestro conocimiento y nuestros aportes. ¿Puedo? Sí. Creo que está muteada. Florencia, está muteado, A ver, ahí está, ¿vieron? Me pasaba a mí. Decía, Andrea te daba la palabra. Gracias, Florencia. Cuando Melody nos trae la cuestión de la transparencia e incluso de los gobiernos, ¿no, Melody? La verdad, para mí hoy me parece que el reto de nuestra profesión es justamente cómo logramos realmente la transparencia. Porque incluso en nuestra profesión, no sé cómo son en todos los países, pero yo voy a hablar de Brasil, ¿no? Siempre también ha sido utilizado de un modo tanto en el aspecto privado como el público, con una forma de manipulación. Entonces, hoy las personas me parecen que están muy agotadas con todas las estrategias de comunicación, en el sentido de decir, oye, si es comunicación, si es publicidad, si es relaciones públicas, entonces es un engaño. Esto yo percibo mucho en Brasil. Ahora, en este momento,
por N factores que ustedes quizás están acompañando internacionalmente por las cuestiones político-institucionales de mi país. Entonces, para mí, hoy el gran reto es cómo yo, como relacionadora pública, cómo de verdad yo puedo hacer con que mi empresa o mi organización, no importa pública o privada, sea transparente, pero sea transparente de verdad. Y al serlo de verdad, cómo yo voy a llegar a los públicos y decirles, oye, nosotros no estamos, no es un engaño. Entonces, no sé, para nosotros en Brasil está un momento muy delicado y las personas están todas muy así desconfiadas de las cosas, de cómo pasan por las organizaciones. Totalmente. Alex, me había quedado darte la palabra de antes. Sí, me había quedado con la idea de Ezequiel, que planteaba esto de la interdisciplinariedad, y en realidad también creo que coincido con el espíritu de lo que él compartía, que es que se le está exigiendo muchísimo más, o sea, que sean equipos de alto rendimiento, ¿no? Nosotros en el Latin también aplicamos un modelo que se construyó a partir de un estudio europeo, que es un modelo de departamentos excelentes, ¿sí? Que tiene que ver con la capacidad de influencia por un lado y de desempeño competitivo que tienen los departamentos de comunicación. Y eso permite ver cómo van creciendo, ¿no? Y las necesidades que tienen para ir mejorando. Y en esta idea del alto rendimiento aparecen las competencias que tienen que tener los profesionales, ¿no? Tradicionalmente hemos adquirido y digamos hemos desarrollado competencias de comunicación, luego como que se nos exigió muchísimo entender el negocio, ¿no? Parecía que no podíamos ser comunicadores o relacionistas públicos si no entendíamos el negocio. Y ahora se nos está exigiendo fundamentalmente competencias en gestión de datos y competencias tecnológicas, ¿no? Con lo cual, nuestro desarrollo profesional de cara a los desafíos de la pandemia, las necesidades de las organizaciones, hacen esta necesidad, ¿no? de cada vez tener que estar más robustos, por así decirlo, en cuanto a competencias, habilidades y capacidades para hacer frente a esta realidad. Totalmente, es un aprender constante y la actualización, ¿no? De lo que demanda el mercado y hasta dónde la exigencia de estar siempre como, bueno, ahora esto que decís vos, Alexa, antes era esto, ahora es esto más esto, y así vamos sumando todo el tiempo. Melody. Me parece muy interesante esto que planteabas, Alex, en el sentido de que nosotros, digo, desde la academia, ¿no? Un poco este programa creo que es la representación en algún punto de eso, de poder conectar y lograr ese puente, ese vínculo necesario entre los profesionales que están en el área y que se encuentran de repente con, bueno, ahora necesito saber de Big Data. ¿Quién nos iba a decir cuando estábamos en la universidad nosotros cursando que un relacionista público iba a tener que tener conocimientos de Big Data? Y hoy resulta vital, porque de alguna manera, un poco respondiendo a lo que planteaba Andrea antes, creo que hoy, sin dudas, una gran forma de acercarnos al público para poder mostrar un poco de nuestra transparencia, de nuestra gestión, está muy vinculado con esta cuestión de los números, de los datos, de la información que cada uno de nosotros como usuario va creando todo el tiempo, ¿no? Entonces creo que es muy interesante este diálogo también que deben tener los profesionales con la academia para, de alguna manera, apuntar a que también los futuros profesionales también vayan adquiriendo estas herramientas para no encontrarse en el campo de trabajo el día que salgan, de repente que no cumplen con los requisitos o los perfiles que se requieren en el mercado laboral, ¿no? Qué difícil desafío, porque estamos pensando en profesionales que van a trabajar en un mundo que todavía no conocemos. Sin duda, creo que el año pasado, el 2020, fue un año que nos dio vuelta el mundo. Entonces es difícil esta visión de pensar qué va a pasar. Digo, me pongo en la cabeza un chico que hoy está en segundo año, diciendo, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el mundo cuando yo salga de la universidad, ¿no? Por lo pronto estamos cursando hasta virtual, así que digo, tiene mucho desafío por delante. Sí. Un año totalmente bisagra, ¿no? Para esta profesión y para todas, para la vida de cada uno de nosotros, ¿no? El antes y el después de esta pandemia. Ana. Sí, es que vivimos en un mundo tan cambiante, lo hemos visto no solo en el último año, sino con la implementación tecnológica en nuestra vida más cotidiana, y cómo el programa que hoy tenemos para determinada cosa, pasado mañana ya hay otro que le supera,
y es un aprendizaje permanente y un manejo necesario permanente también de las tecnologías. Entonces, todo esto nos ha puesto, nunca en la vida habíamos vivido un momento con tanto cambio permanente, ¿no? Y esto nos ha influido, como digo, en nuestra vida cotidiana, pero al mismo tiempo también ha influido a los profesionales de las relaciones públicas, por supuesto. Yo creo que es una reflexión muy interesante esta que estaba haciendo Melody de tanto cambio y el cambio permanente, pero también quiero reflexionar un poco sobre algunas de las cosas que ha comentado Andrea, porque Andrea hablaba de la transparencia, pero de una transparencia real, que no sea una pose, y creo que efectivamente aquí en las relaciones públicas también tenemos mucho que hacer, porque por desgracia, como muy bien ha explicado ella, las políticas de transparencia que hay son, espero que se me permita la expresión, para cubrir el expediente, sí, está bien, se cumple con la legislación, pero no hay en realidad un interés por ser transparentes de verdad, no existe una transparencia real, y ese cambio se debe producir. Es lo mismo que con la participación ciudadana. Claro que la participación ciudadana hay que fomentarla, pero participación ciudadana no es tener una aplicación donde los vecinos pueden avisar de que se ha fundido una farola. No, participación ciudadana es algo mucho más complejo y que requiere de verdad estar convencido de que se quiere que haya participación ciudadana y que la ciudadanía participe en la toma de decisiones, no que avise. Lo de avisar que la farola está rota está bien, pero eso no es realmente, como no es hacer un buen uso de las tecnologías, retomando el tema de las tecnologías, simplemente por tener una app, una aplicación. No, hacer un buen uso es otra cosa. Y creo que que nos confundimos en general, o muchas organizaciones confunden la forma con el fondo. Y creo que las relaciones públicas también tienen ahí algo que hacer. Ir al fondo, que haya transparencia de verdad, que haya participación de verdad, explicar, hacer ver la importancia de que esto sea así. Creo que también ahí tenemos bastante que hacer los que nos dedicamos a esta profesión. Le doy la palabra a Andrea y después sigo con Ezequiel. Andrea, te escuchamos. Yo voy a volver nuevamente a la cuestión de la interdisciplinariedad, Ezequiel, y que Alejandro también ha comentado. Y bueno, hoy me siento así un poco, como se dice, siempre intentando pensar de un modo más crítico, ¿no? Entonces, la interdisciplinariedad y la actualización constante, yo pienso que siempre ha sido necesaria en todas las profesiones. Claro que ahora nos parece mucho más en función de la tecnología, pero me parece también un gran reto para nosotros realmente aprender a trabajar con los otros y trabajar con otros que no sean de la misma formación que yo. ¿Por qué? Porque es imposible para un ser humano en esta locura aprender de todo. Y otra cosa que incluso el Latin American Communication nos trae, ¿no, Alex? Por ejemplo, es que nosotras mujeres somos mucho más estresadas que los hombres. ¿Por qué? Porque trabajamos mucho más. Y si yo tengo que aprender más todos los días, oye, de verdad que voy a morir. De verdad, es muy serio, muy serio esto. Y entonces, y eso, de aprender a cada vez más cosas, porque es necesario, y las personas, claro, están en esta, como se dice en Brasil, en el piloto automático, ¿no? Entonces empezamos a aprender, solo que esto, por lo menos en Latinoamérica, no está reflejado en los salarios, en los sueldos, ¿no, Alejandro? Nosotros tenemos profesionales, por ejemplo, nuestra investigación dice, tenemos profesionales altamente calificados, con posgrado, y la franja del sueldo anual es bajo. Entonces, ¿qué pasa? Es que para las organizaciones es muy fácil también que ellas nos digan, oye, usted tiene que estar actualizado, usted tiene que desarrollar competencias de comunicación, de gestión, de negocios, de informática, de todo, pero yo voy a pagar por uno. Entonces sí,
como dicen los españoles, que me gusta mucho decir, ojo, ojo ahí. Entonces me parece que tenemos que también pensar de un modo estratégico en cuanto a una categoría de relaciones públicas, de profesionales de comunicación, cómo podemos realmente compartir información, cómo podemos trabajar juntos, cada uno con las competencias que le son más naturales quizás, pero de modo que las personas no se vuelvan locas como están se volviendo ahora, y en especial las mujeres, porque todavía en este mundo nosotros trabajamos demasiado. Ezequiel. Wow, increíble todo, o sea, hay un montón de cosas que me quedaron de todos, pero quería comentar un par de cosas puntuales. Primero, el principal, creo que fue Ana quien dijo que es una oportunidad que tenemos como profesionales de relaciones públicas, también por el exceso de comunicación que hubo en el 2020, es una oportunidad también para que las empresas puedan ver que en aquellas empresas que antes no contaban con espacios y áreas de relaciones públicas, ver que realmente es un área muy importante, porque también es una pregunta y una demanda que tienen los estudiantes de la carrera, que dice, bueno, ¿dónde voy a insertar laboralmente? O sea, hoy no es solo tan solo una multinacional, también una pequeña y mediana empresa tiene la necesidad de elaborar esos espacios en los cuales las personas de relaciones públicas pueden aportar una mirada mucho más holística. Y después, la doctora Andrea hacía hincapié puntualmente en escuchar. Escuchar, pero de una manera, yo considero que una manera más empática, ¿no? O sea, un escuchar mucho más sincero y más real, y escuchar puntualmente qué es lo que quieren los públicos. No tan solo desde el punto de vista más del mercado y desde los negocios, sino puntualmente qué es lo que los públicos necesitan y cómo nosotros, como licenciados de relaciones públicas o profesionales de la comunicación, podemos asistirlos y podemos transformar sus necesidades en hechos, ¿no es cierto? Me parece que esa actualización constante también que hacía mención Alex y también decía Melody, es súper importante, porque no tan solo es comunicación, sino son varias disciplinas. Y hoy, esta nueva era digital, que si bien ya la conocemos, pero es constante de actualizaciones, requiere que las empresas, los diferentes sectores gubernamentales, inviertan un gran presupuesto en una transformación digital que antes no existía, ¿no es cierto? Totalmente. Antes de darle la palabra a Alex y a Melody, les cuento a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana, www.fm891.com.ar. Nos escuchan en cualquier parte del mundo donde estés. En nuestro canal de YouTube nos buscan como Integrados UNLAM y acceden a conversaciones integradas con este programa y todos los del ciclo 2020 y 2021 para revivirlos cuando quieran. Tienen material de acceso, conocen a nuestros invitados, sus currículos completos y demás. Hoy charlando con la gente de la licenciatura en Relaciones Públicas de la universidad y extendiendo nuestros lazos, escuchando también hacia afuera qué nos tienen para decir en otras partes del mundo sobre el rol del relacionista público también. Y qué bueno seguir estrechando estos lazos y ver que se está trabajando, ¿no? En ir mejorando en estas investigaciones que siempre, digamos, valoramos tanto, el nivel de la investigación y de poder dejar material que ayude en cualquier parte del mundo donde uno esté a estar con esta cuestión, ¿no? ¿Por dónde vamos? Alex, te debía la palabra desde hace rato. Bueno, no, gracias. Has visto, Melody, que siempre nosotros nos quedamos en el enganche, ¿no? Somos como la promesa de lo que viene luego, así que genial. Yo me lo estoy pasando espectacular, la verdad que una mañana de domingo fenomenal. Gracias por la invitación nuevamente y por poder compartirlo. Me venía a la cabeza dos ideas. Esto que comentaba Ana respecto de la transparencia. A mí, cuando me tocó ser director de comunicación del Ayuntamiento de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, fue súper curioso porque el portal de transparencia, bueno, Ana es especialista en gabinetes de comunicación, sobre todo también del sector público, y esto pasa mucho, ¿no? Que estos ámbitos que son muy sensibles, como los portales de transparencia, de acceso a la información pública, no son un campo de gestión por lo general de la comunicación, ¿sí? Son un campo o de las relaciones públicas o de las áreas. Lo que pasa es que comúnmente en los estados se los conoce como áreas de prensa, ¿no? Prensa y difusión. Entonces me venía la reflexión de la necesidad de tener que también ganar esos espacios entre comillas. Claro, pero después viene Andrea y dice, es que
tenemos nosotros un amigo en común, el doctor Paul Capriati, otro argentino por ahí perdido en Cataluña, que él dice, al final nos pasa a los relacionistas públicos que queremos ser todo y no terminamos siendo nada, ¿sí? Entonces también es esa reflexión, no solamente por el estrés que implica, por el esfuerzo, por lo mal pagado que muchas veces estamos, sobre todo en América Latina, sino porque también tenemos que concentrarnos y desarrollar nuestra especificidad, ¿no? Sin que eso nos haga perder el foco en las agendas y en las necesidades en materia de relaciones con los públicos, de desarrollo de esas competencias o de esa confianza en donde tengamos que estar, ¿no? Totalmente. ¿Melody? Sí, coincido totalmente con lo que plantea Alex. Se nota mucho esta visión de no incorporar quizás a la gente de comunicación o no planificar realmente la comunicación desde las gestiones públicas en muchos casos. O sea, a mí me pasó que yo, digamos, mi campo de desempeño empezó por el lado de me gusta la comunicación política y en un cierto momento dije, pero quiero saber de gestión. Me pasó que terminé haciendo una maestría en políticas públicas, precisamente por esto que dicen ustedes, que muchas veces vas abarcando cada vez más como profesional, pero también está bueno buscar la especificidad de lo que uno quiere desarrollar, porque es verdad que uno no puede saber de todo, eso sin dudas, y está bueno cuando uno de repente encuentra una parte, un lugar que realmente es el que le gusta, y creo que ahí sí tiene mucho sentido desempeñar tu tiempo y tus ganas en ese trabajo, porque son infinitas las posibilidades que se pueden abrir como profesional. Lo que pasa es que sí siento, y ahora desde la visión más docente, un poco esto que decía Ezequiel, de que noto mucha incertidumbre en el estudiante, en esto de, bueno, después dónde me desempeño, y a veces, lamentablemente, como profesionales solemos tener de la comunicación, un poco esto que decía Alex, esa visión como cortada o reducida de nuestros campos de gestión o de dónde podemos desempeñarnos, ¿no? No creo que el profesional de relaciones públicas deba abarcar todo, pero creo que como profesionales de la comunicación, si quisiéramos desempeñarnos, casi que podríamos hacerlo en todo, porque la comunicación humana, digo, es inherente al ser humano, y sin duda los públicos se tienen que comunicar con empresas, con organismos públicos, con sus representantes locales. Digo, sin dudas la comunicación es vital, pero creo que también es un momento muy interesante para pensar qué visión o qué están esperando los que nos están escuchando del otro lado, porque nosotros con el libro, el manual, sabemos todo lo que tenemos que darles, pero creo que está bueno empezar a pensar no en esta cuestión tan efímera que tienen hoy las comunicaciones, en esta cuestión de la saturación de la virtualidad, de tantos canales de comunicación constante que tenemos, digo, hasta la aceleración de un audio de WhatsApp hoy, claro, nuestras relaciones personales. Nos sí. pasa esto de la saturación. Entonces creo que recibir tantos mensajes a veces es contraproducente, así que como profesionales tenemos ahí sí creo que un gran desafío de cómo lograr la atención de esa gente que ya no quiere saber más nada. Lo que decía Andrea, ¿no? Esto de saber escuchar, de una escucha atenta, y que también lo remarcaba Ezequiel, pero una escucha realmente comprometida desde el lugar de la escucha y de la empatía, más que nada en estos tiempos. Antes de presentar a Joan Cuenca, que se unió a la conversación, te doy la palabra, Ana, que estabas allí también queriendo intervenir. Hola, Joan, un placer verte. Pues fijaos, yo sí creo que la transparencia tiene que ver con la comunicación y la comunicación con la transparencia, porque, entre otras cosas, no va a haber transparencia si no se comunica esa transparencia y qué políticas de transparencia hay realmente. Entonces, realmente creo que tienen que ir de la mano para hacer las cosas medianamente bien. No he podido evitar reír cuando Alejandro comentaba lo de, hablaba de nuestro querido Capriati y comentaba que queremos hacer tantas cosas en las relaciones públicas que al final no hacemos nada. Y yo añadiría una coletilla. Y mientras que nosotros estamos intentando hacer tantas cosas, llegan desde otras profesiones y se intentan hacer un hueco en un sector que es el nuestro, o que por naturaleza debería ser nuestro. Por desgracia, es la cruda realidad. Claro.
Vamos a recibirlo a él, a Joan Cuenca Fontbona, desde España también, doctor en Comunicación y Humanidades, docente investigador de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna de la Universidad Ramón Llull. Es director máster en Estrategia y Dirección de Relaciones Públicas y miembro del Grupo de Investigación en Estrategia y Creatividad en Publicidad y Relaciones Públicas. Es autor de diversos libros y artículos en revistas científicas, vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Investigadores en Relaciones Públicas, miembro de la Asociación de Directores de Comunicación DIRCOM y miembro fundador de DIRCI, la Asociación Española de Directivos y Referentes de la Comunicación Interna, consultor estratégico en comunicación, y es un placer recibirte, Joan. Bienvenido, ¿Qué tal, Florencia? No recordaba tantas cosas que has introducido, pero te agradezco. Nada. Lo importante, como siempre digo, y lo digo a mis compañeros, que saludo a todos y a todas, al otro lado del lago también, feliz de estar con vosotras, con vosotros, y feliz de estar entre amigas y amigos, ¿no? Lo importante, siempre digo, es en qué puedo ayudar, que no tanta titulación, sinceramente. Pero muchas gracias, Florencia. Gracias, Joan, por estar presente. Bueno, y hemos conversado a lo largo de estos minutos acerca de los desafíos, ¿no?, que nos trae la pospandemia en los profesionales, en los futuros profesionales, en todos los caminos que se abren, en las aristas que siempre están en permanente actualización en cuanto a todas las profesiones, pero más en el relacionista público. Hablábamos de esto de las exigencias que impone el mercado, de conocer un poco de Big Data, de ser un poco también expertos en comunicación, expertos en negocios, de conocer el mercado, ¿no? Andrea rescataba lo importante de escuchar, de esta escucha empática, de también fomentar la transparencia, de cómo, digamos, volver a hacer que la gente, las organizaciones crean en la comunicación y en el relacionista público. Este sería como el gran resumen de todo lo que hemos conversado, y queremos conocer también tu opinión. ¿Hacia dónde va el futuro laboral, el mercado en los relacionistas públicos en esta etapa post pandemia, o que estamos atravesando ahora también en este último tiempo? Bueno, es una pregunta muy abierta, Florencia, y hay muchas cosas ahí que seguramente se han comentado. Perdonad mi retraso, creía que empezábamos a las 8, con lo cual, las 8 de España, y lo tenía ahí escrito, con lo cual me disculpo de entrada. Retos. Los retos siempre están relacionados con el conocimiento, desde bajo mi punto de vista. ¿Y por qué digo eso? Pues porque está muy bien lo que contabas sobre cuestiones relacionadas con la tecnología. Hablabas de Big Data, de blockchain, podemos poner los palabras que tengan en gusto, ¿vale? Que hay un montón y que debemos conocer. Por eso insisto en el conocimiento. Debemos conocer, porque hay artilugios de esos, o tecnología, como bien cuentas. Me centro en la tecnología, de esta, pues que obviamente, no solamente para nosotros, también los arquitectos y los médicos y los enfermeros y todo el mundo, ¿no? Se tiene que poner las pilas, porque obviamente el mundo no para, y el mundo crea precisamente esos artilugios, esa tecnología, pues para facilitarnos las cosas, para comunicar mejor, para atender mejor a un paciente, para hacer mejores y sostenibles viviendas, ¿no? O casas, ¿no? Centrándome en otras cuestiones como es la pandemia, ya que es un poco la excusa también de este, bueno, el último titular que diste, bueno, es que tenemos que aprender, pues, a comunicar y a convivir con un fenómeno que hasta la fecha no es que no existiera, posiblemente sí, pero igual no nos tocó tan de cerca, no fue una cuestión tan mundial, o posiblemente pues nunca atendimos que fuera una cuestión que se mezclara clara y directamente con nuestro quehacer, ¿no? Que es, bueno, pues esa industria de la comunicación, de la confianza, o lo que sea, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que más que Big Data y blockchain y tal, pues tendríamos que añadir también, pues, pandemias, ¿no? O sea, si categorizáramos de alguna forma, pues lo que la literatura, también hablabas de literatura, hablabas un poco de los académicos, que somos muchos de nosotros, ¿no? Si hablamos de la comunicación de vulnerabilidad, de riesgo, de crisis, pues hasta la fecha no estaba. En la taxonomía no existía la crisis de pandemia, existían otras crisis, ¿vale? Claro. De salidas a bolsa, económicas, incluso activistas, sociales, pero no existía
Entonces la tenemos que añadir ahí en los libros, alguien lo tendrá que escribir algún día y por supuesto lo tenemos que incorporar pues al día a día, evidentemente al día a día de nuestro quehacer en las organizaciones en general, no solamente las empresas, las ONGs, las instituciones públicas, las universidades, por supuesto, ¿no? Por tanto, vuelvo al principio, conocimiento, hemos aprendido un montón. Yo creo que de forma, bueno, sensatamente proactiva, porque no estábamos preparados con esto, ¿no? Bueno, hemos aprendido que ahora si vuelve a pasar, pues tenemos ciertos protocolos, ciertas medidas, hemos actuado con, yo qué sé, con una serie de actuaciones, planes, programas, que muchos han salido bien y otros han sido un fracaso. Y de eso hemos aprendido. Por eso siempre la base obviamente, del progreso y de la comunicación está en el conocimiento, dadas, pues bueno, esas nuevas incluso circunstancias, más allá de la tecnología. Ya veis que he empezado por la tecnología, pero terminó con el titular que ponías encima de la mesa, que es la propia pandemia, ¿no? Bueno, ¿qué pasa después de la pandemia? Pues que vamos a seguir aprendiendo, ¿no? Claro. De nuevas circunstancias, evidentemente, de nuevas variables que nos da este macroentorno y nos vamos a adaptar. O sea, la palabra que hablábamos ya hace unos cuantos años, no necesitamos la pandemia, se llama resiliencia. Estamos hablando siempre, estamos circulando ahí mismo, ¿no? Bueno, podría seguir, pero vamos a hablar. Alex, no sé si te había quedado levantada la mano o querías agregar algo sobre esto, así te doy la palabra y no te tomo siempre como ahí hacia el final. Quería saludarlo a Johnny, menos mal que se conectó porque estábamos a punto de meternos con los catalanes, así que bueno, nos cortamos. Un placer y es súper, y permíteme, Joan, es súper bonito esto que plantea Joan porque también tiene que ver con la dimensión humana de todo esto, ¿no? Fíjense, nosotros en el Latin American, uno de los temas que estuvimos, digamos, trazando como radiografía en los profesionales de América Latina, de relaciones públicas y comunicación estratégica, tenía que ver con los dilemas éticos, ¿no? Casualmente, más del 50% de los profesionales se enfrentó en el último año con al menos un dilema ético, y esos dilemas éticos tienen que ver básicamente con cuestiones tecnológicas, ¿no? Por ejemplo, el uso de bots, automatizaciones, la privacidad de datos, ¿sí? Pero no nos quedamos ahí, también indagamos cuáles eran los recursos que tenían a disposición los comunicadores, de vuelta volvemos a hablar, ¿no? Las competencias, desde dónde, para enfrentar esos dilemas éticos. Y aquí yo diría que es una cosa casi hasta romántica y bonita, porque la mayoría de los profesionales antepuso a códigos de éticas, protocolos, procedimientos, su propia escala de valores y principios, ¿no? O sea, esa fue la herramienta o el recurso que puso por delante para enfrentar. Claro, no sabemos cómo, en definitiva, enfrentar esos dilemas éticos, porque ahí sí que entramos a mucha variedad de posibilidades, ¿no? Pero creo que también es justo reivindicar, recién Andrea lo decía, ¿no? Respecto a la cuestión de género, que es otro de los flagelos que tenemos a nivel profesional, ¿no? Y que además la pandemia digamos, exacerbado mucho más, ¿no? Sobre todo las mujeres que lo están pasando muy mal. Tenemos que recuperar esa dimensión humana de nuestra hermosa profesión que son las relaciones públicas. Andrea. A ver. Tienes muteado el micrófono. Está muteado. Perdón. Hola, Juan, ahí. ¿Qué tal? Gracias. Cuando Juan ha dicho ahora, por ejemplo, que bueno, estábamos acostumbrados, por ejemplo, a comunicación de crisis de todo el tipo, pero no de pandemia. Y una cosa que me vino a la mente y que tiene a ver, Ale, también con la cuestión de la LCM, pero de la edición pasada, que pienso que son las fake news, ¿no? Por ejemplo, repito, en el caso brasileño, la pandemia, el problema que las organizaciones tuvieron a la parte de relaciones públicas para ayudar a sus funcionarios e incluso a sus clientes, ha tenido que trabajar con la cuestión de las fake news del propio gobierno en favorecimiento de la industria farmacéutica, por ejemplo, para cloroquina y estas cosas, y toda una difusión de informaciones falsas. Imagínate, el gobierno que tiene que por constitución cuidar de la salud de la población,
él mismo estaba produciendo fake news. Entonces, Juan, además así de alguien escribir algo sobre comunicación de crisis en pandemia, la pandemia tiene que estar vinculada no solamente con fake news que estábamos acostumbrados, por ejemplo, en periodos electorales, ¿no, Alejandro? Y la verdad que, por ejemplo, el ejemplo de Brasil, las fake news como un problema de salud pública. Claro. Imagínate, estábamos acostumbrados a ver fake news especialmente en momentos electorales porque era una pelea entre personas para llegar al poder. Y no, la persona ya estaba en el poder y bueno, y continuaba con esta cuestión del fake news en una situación de salud pública. Imagínate, esto realmente es un gran reto para nosotros. Y por ejemplo, en Brasil muchas organizaciones serias, que considero serias, y profesionales de comunicación y relaciones públicas que me parecen también responsables, ellos se unieron para poder dar la información lo más correcta posible, porque la población estaba totalmente perdida. Y por eso que tenemos hasta hoy muchos problemas en relación a COVID. Gracias. Claro. Los invito de paso después a que ustedes también ingresen a nuestro canal de YouTube Integrados UNLAM, y hay varios links en programas muy interesantes que tienen que ver también, que hemos hecho con el fact-checking, fake news, así que pueden ahí también revivir nuestros oyentes y nuestros invitados, programas también que hemos tratado este tema tan importante que trae Andrea hoy a esta conversación. Ana, te doy la palabra, que te tengo ahí esperando, y que mientras tanto me deleité viendo esos paisajes que ibas moviéndote y mostrando un paisaje más lindo que otro. Tengo un problema de iluminación y estaba intentando ver dónde se me podía ver mejor, por eso he estado paseándome. Bueno, lo hemos dejado casi para el final, pero no es porque sea menos importante. Tema de fake news, uno de los grandes problemas que hemos vivido. Siempre ha habido fake news, pero es verdad que durante la pandemia han proliferado como las setas. Y claro, aquí también las relaciones públicas tienen mucho que ver. Siempre, para que no circule, el mejor antídoto contra las fake news es que haya una buena comunicación. La mejor manera de que los rumores no circulen es que haya una buena comunicación. Por eso también contra las fake news las relaciones públicas tienen algo que hacer, tienen bastante que hacer. Y muy relacionado con esto también lo que creo que lo comentaba Alejandro, el tema de la ética, que también lo hemos dejado al final, pero también es otro tema vital. La ética siempre ha sido necesaria en cualquier profesional de las relaciones públicas también, pero posiblemente cuando estamos hablando de entornos digitales y estamos hablando de un mundo globalizado como en el que vivimos actualmente, quizá todavía sea necesario todavía más ese compromiso ético de los profesionales. Pero claro, esto tampoco es nada nuevo, la ética profesional. Yo estoy recordando ahora mismo a la Escuela Europea de Relaciones Públicas cuando decía que si no había ética, si no había un comportamiento ético, no eran relaciones públicas lo que se estaba haciendo. O sea, las relaciones públicas desde prácticamente su origen han respetado y han tenido muy en cuenta la necesidad de trabajar y de adquirir ciertos compromisos por parte de quienes lo ejercen. Y por eso me parece que también tenemos que hacer un llamamiento a este profesional del futuro para que mire al futuro, mire al presente, la situación, los problemas que tenemos, pero también mire al pasado, porque sin duda va a encontrar cosas que no son nuevas y que le son muy útiles para hacer un buen trabajo. Bueno, aprovechando esta última reflexión que hace Ana, que hace también un llamamiento como un resumen importante hacia dónde mirar, les doy la palabra unos minutitos a cada uno entonces para que también dejen lo que quieran decir en la conclusión, digamos, de lo que hemos charlado en esta conversación, y los voy despidiendo entonces. Melody, empiezo con vos ahora. Bueno, la verdad, muy interesante. Creo que se charlaron temas tan diversos, ¿no? Pero que hacen al día a día de nuestra profesión. Me parece que para el estudiante, el profesional, el joven profesional que está del otro lado, por lo menos hoy se lleva como un montón de aspectos en los cuales tengo que empezar a prestar atención. Muchas veces en la tarea diaria creo que hay muchas cosas que se nos pasan por alto, como por ejemplo esta cuestión de la ética, que muchas veces está pasada como, bueno, sí, vimos algo de ética en la universidad y demás. Y en el ejercicio profesional es algo vital.
sobre todo teniendo en cuenta que hay mucha de los factores que alteran la comunicación y que intermedian la comunicación no los manejamos nosotros, sino que, como decían, son algoritmos que ninguno de nosotros está capacitado en entender. Entonces, si nosotros nos vamos a involucrar en esos procesos, digo, sin dudas tenemos que saber qué es lo que está pasando ahí, porque es parte también de nuestro desempeño y nuestro desarrollo como profesionales. Creo que muchas de las instancias de comunicación que tenemos hasta el día de hoy se van a modificar profundamente a futuro, y creo que como profesionales de alguna manera tenemos que empezar a, como decía Joan, a empezar a incorporar estos ítems nuevos que uno podría ser incertidumbre total. Digo, empezar a planificar en la incertidumbre creo que es algo positivo para los profesionales, en el sentido de, bueno, ya sé que algo trascendental puede pasar en cualquier momento. Digo, creo que algo que nos trajo la pandemia fue eso. Así que, bueno, veremos cómo nos van los próximos años con la no previsión. Gracias, Melody. Andrea, sigo contigo. Bueno, son tantos retos para nosotros, tantas probabilidades, pero me parece que para mí, como relacionista público post-pandemia, me parece que sería muy importante que nosotros asumísemos el papel de como si fuéramos una conciencia ética de las organizaciones, porque si estamos hablando de transparencia, si estamos hablando de escucha activa, si estamos hablando de responsabilidad sobre evitar fake news, sobre cómo organizar y conducir de un modo benéfico una crisis, ¿no? Cuenca y tantas cosas que decimos acá, me parece que un gran reto de nosotros es realmente comprender que nuestra profesión sí puede asumir un rol de conciencia ética, y claro, esto no es fácil, y bueno, y a partir del momento que tenemos esta comprensión que podemos ser una conciencia ética de las organizaciones, ¿cómo hacerlo? Porque no es fácil, son muchos intereses de nosotros, de nuestras organizaciones, y cómo vamos a hacer. Pero en fin, eso les digo porque me parece que este es la belleza y es lo que me da gana de continuar en el mercado de relaciones públicas. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Alex, sigo con vos. Bueno, coincido lógicamente con lo que están compartiendo, pero me quedaría básicamente con 3 retos. El primero, la proactividad. Sin duda creo que necesitamos profesionales con una capacidad de reacción frente a las circunstancias mucho mayores. Lo segundo es profesionalismo. Creo que el campo de las relaciones públicas, tanto a nivel disciplinar como a nivel científico, como incluso a nivel profesional, está lo suficientemente maduro, hay que creérselo, y hay herramientas, hay antecedentes, hay casos que nos pueden servir para enfrentar los desafíos que tenemos por delante. Y el último gran reto es ponerle rostro humano, no olvidarnos que antes que nada la comunicación y las relaciones son humanas, y creo que si ponemos eso por encima, cuestiones como la posverdad, como la fake news, como incluso la contracara, como dilemas éticos, la cuestión de género, se pueden sobrellevar mucho mejor. Gracias, Alex, un placer. Joan. Sí, pues un par de cuestiones y un cierre. La primera es que, chicas, chicos, la comunicación al final, la comunicación profesional al final es una cuestión de voluntades. ¿Qué quiero decir con esto? Que como bien decía Ana cuando hablaba de transparencia, manifiestos sobre la transparencia hay desde 1900, no sé si me explico, ¿vale? Si hablamos de conceptos que han salido, o entre líneas, ¿no? O que imagino que han salido antes de que yo me incorporara: empatía, sensibilidad, garantías, seguridad, fiabilidad. Eso está estudiado desde el siglo XX, mucho antes, en muchas otras disciplinas, también, obviamente, en el ámbito de las relaciones públicas. Pero necesitamos voluntades. Es decir,
podemos reclamar, podemos trabajar y debemos, y continuamos trabajando desde este prisma humanístico que acentuaba Alex, ¿no? Pero claro, necesitamos también la voluntad de otras personas que crean en lo mismo, si no, es como trabajar para la pared, no sé si me explico. La segunda cuestión tiene que ver con el desconocimiento, ¿eh? Como bien sabéis, algunos sabéis, pues también soy consultor y sinceramente, y recojo un poco el testimonio que dejó Ana, ¿no? Que hay mucha gente que está trabajando en comunicación que no tiene ni puñetera idea, y eso lo veo cada día, en una entidad pública, privada, y si no tiene idea, la que tiene la condiciona a unas encuestas de satisfacción, a unos cuestionarios que les van a validar pues aquello concreto que te están pidiendo y no salir de eso, ¿no? No estoy hablando de un ejercicio de valentía ni nada, simplemente pues pensando siempre desde esa escuela economicista de Chicago que todavía nos aprieta, ¿no? El corto plazo, la encuesta de satisfacción, y eso condiciona y por tanto es parte de esas voluntades que predominan, ¿no? Por tanto, voluntades, desconocimiento hay mucho todavía, ¿eh? Y desconocimiento por parte también de los CEOs, ¿no? Porque no se formaron en sus MBAs no hay una función vital que sea la comunicación, ¿de acuerdo? Y también desde las competencias muchas veces y capacidades o destrezas, habilidades de quien, ¿vale? Como Ana avanzaba antes, pues se está metiendo en terreno ajeno, ¿no? Y por último, el cierre, que es, relaciones públicas, retos, pues continuar velando por nuestro propósito, o sea, por la calidad de las relaciones, ¿no? Para esa industria de la confianza que hablaba Lucien Matrat, hace como 50 o 60 años, y pensar que solucionamos un montón de problemas que, siempre digo también, no todos los problemas son problemas de producto. Hay otros problemas de comunicación que no tienen nada que ver con el producto. Y ahí hay tantos y tantísimos que el tesoro todavía está en esos conceptos que también velamos, ¿no? Como es, insisto, la calidad de la relación, la imagen. Ahora ha salido el mantra del management, que es la reputación por defecto. Pues ahí estamos y por tanto no tenemos que desviarnos de lo que siempre hemos hecho. Por cierto, bien. Gracias, Joan. Un placer. Ezequiel, cierro con vos. Bueno, la verdad que primero que nada agradecer a todos los invitados en el día de hoy, el increíble aporte, mal no me equivoco, de que tengo la posibilidad de este programa, que fue el programa más largo de todos, es súper interesante y dinámico. Y en ese dinamismo me parece que es el gran reto que tenemos nosotros como profesionales de relaciones públicas, ¿no? Lo dijo Alex, y son todos los colegas, de estar actualizados, de capacitarse, de ser proactivos, ¿no? Y como lo dijo también Andrea, tener la capacidad de escucha, una escucha más empática, saber entender bien los diferentes públicos de la que formamos parte de los lugares que somos, ¿no? Y al mismo tiempo de esa amplitud de conocimiento que el profesional de relaciones públicas tiene que tener en las diferentes especialidades, en diferentes temáticas, especializarse y no ser tan un paraguas de saber todo un poco, sino saber puntualmente algo, sobre eso algo puntual, especializarse y trabajar sobre esa temática. Ese sería el gran reto desde mi perspectiva en cuanto a la profesión de las relaciones públicas de nosotros profesionales. Bueno, yo les agradezco muchísimo, la verdad ha sido un placer para mí escucharlos, me parece que ha sido muy productivo, que lo será para todo aquel que quiera después revivir esta conversación y este programa, así que les agradezco mucho su tiempo, sus minutos, su conocimiento, su expertise y haberlo compartido, eso siempre viene, siempre vuelve, siempre está el vuelto de eso porque compartir lo bueno también trae recompensas, así que muchísimas gracias, Ana Almanza desde España, muchísimas gracias, Muchas un placer. Gracias a vosotros. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, obviamente, Andrea Silveira desde Brasil. Muchísimas gracias, Alejandro Álvarez Nobel, también desde España, Joan Cuenca desde España, Melody y Ezequiel desde aquí, desde Argentina. Un placer, muchísimas gracias. A todos les digo que nos reencontramos el próximo Integrados a las 9 de la mañana por el aire de la universidad en estos 10 años en la Universidad Nacional de La Matanza, y si no, nos buscan en nuestras conversaciones integradas en nuestro canal de YouTube. Gracias a todo el equipo de Integrados, Angélica Álvarez, Diana García, Mariela de la Hoz en la producción, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, Luciano Galperín con las redes sociales, gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad y a la Secretaría de Medios que hace posible que hace 10 años estemos haciendo Integrados. Mi nombre es Florencia Romano, nos reencontramos el próximo domingo y las próximas conversaciones integradas. Buena vida para todos. Chau.